El proceso de inclusión financiera impulsado por el gobierno se encuentra en una evolución constante. Desde este mes rigen dos nuevas medidas del Banco Central destinadas a extender la utilización de los medios electrónicos de pago. Por un lado, se habilitó a todos aquellos comercios que lo deseen y que cuenten con un POS a ofrecer a sus clientes la posibilidad de efectuar pequeños retiros de efectivo. Pero además, se simplificó el proceso para el uso de tarjetas de débito. A partir de ahora, para realizar una transacción, solo es obligatorio el ingreso del PIN y deja de ser necesaria la solicitud al consumidor de sus datos personales. ¿Qué impacto van a tener estas medidas? ¿Cómo operan exactamente? ¿Cómo viene en general el proceso de inclusión financiera? Vamos a conversar otra vez en perspectiva hoy con el economista Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y responsable de este programa de inclusión financiera en particular. Economista Valcorba, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y muchas gracias por la invitación. Romina, ¿empezamos? Sí, lo comentábamos recién. A ver, el Banco Central habilitó desde el 1 de junio, concretamente, la extracción de hasta 500 unidades indexadas, hoy equivalente más o menos a unos 1.700 pesos en efectivo, a las tarjetas de las tarjetas de débito a través de las redes de POS, ¿verdad? Estos dispositivos por donde se pasa el plástico, que estén instalados en los comercios. O sea, este sistema en realidad ya se estaba dando en algunos casos. Estoy pensando concretamente en los lugares de balnearios, donde a veces cuando no había cajeros se retiraba así. ¿Qué cambió concretamente con esta circular del Banco Central? Sí, efectivamente, teníamos algunas experiencias en el interior y también en Montevideo, que eran primeros pasos en esa dirección, pero que era un proceso complejo porque requería la autorización del Banco Central, porque no era una operativa que estuviera reglamentada y estandarizada. Lo que hace el Banco Central con esta circular es autorizar en forma genérica para todos los comercios, sin que se requiera ningún trámite adicional, la posibilidad de ofrecer este servicio. O sea, ya no se precisa una autorización expresa al Banco Central, sino que todo comercio que esté habilitado, que esté aceptando medios electrónicos, va a poder ofrecer este servicio de realizar pequeñas extracciones de efectivo por parte de las personas que van asociadas a una compra, ¿no? O sea, va a hacer una pequeña compra sin límite, uno puede comprar un chicle y al mismo tiempo hace el retiro de efectivo. Pero tiene que estar... Se requiere eso, de que haya una compra. Va asociada necesariamente a una compra porque es parte del proceso de la transacción comercial que se realiza en el comercio. No es, porque esto hay que diferenciarlo de, por ejemplo, nosotros hoy podemos ir a una red de cobranzas y muchas, en particular en el caso de los usuarios del Banco República, tienen la posibilidad de hacer un retiro de efectivo exclusivamente. Pero eso porque están operando como un corresponsal financiero, o sea, un comercio en este caso que ofrece un conjunto de servicios en nombre del banco. Pero acá es el comercio que, digamos, asociado a la operativa a través del POS, lo que hace es, junto con una venta sin mínimo, da la posibilidad de hacer este pequeño retiro efectivo. Lo cual para nosotros es una medida sumamente importante. Fue anunciada a fin del año pasado que se iba a estar trabajando en esta dirección, porque tenemos que tener en cuenta que hoy hay 50.000 POS en la economía, ¿no? Entonces, digamos, a través de esta medida lo que nos permite es multiplicar en forma muy importante los puntos de extracción de efectivo. Y sí, por ejemplo, llegar a barrios donde no haya cajeros automáticos o a pueblos del interior donde no haya cajeros automáticos. Por eso, es una medida que para nosotros es sumamente importante precisamente en esa dirección, de poder llegar a pequeñas localidades en el interior, localidades alejadas, barrios alejados en Montevideo y en el resto de las capitales, en el resto de las ciudades. O sea que realmente en la dirección de masificar los puntos de extracción de efectivo es una medida bien importante. En algo que puede llegar a resultar un tanto paradójico, ¿no? Es decir, desde el gobierno se promueve la sustitución del efectivo y al mismo tiempo se facilitan los puntos de extracción de efectivo. Romina, se adelantó a tu pregunta. Me parece, habías dicho ahora, antes de salir al aire, que ahí tenías una duda, justamente. Sí, justamente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no es contradictorio que se promueva mediante la ley de inclusión financiera reducir el pago en efectivo y ahora se establezca esta medida que amplía la cantidad de puntos de extracción de efectivo. Pues yo justo iba en esa dirección, es decir, puede parecer aparentemente contradictorio, pero en realidad lo que está, digamos, bastante estudiado y demostrado es que
para avanzar en la sustitución del efectivo y que cada uno de nosotros se anime a salir a la calle sin dinero, en definitiva lo que se necesita es tener la posibilidad de, en caso de requerir pequeñas cantidades de efectivo, poder encontrarlo en cualquier lugar. Entonces, el hecho de que todos los comercios nos permitan, ante una necesidad, yo necesito 100, 200 pesos, poder obtenerlo, va en la dirección de que cada vez nos acostumbremos a estar con menos efectivo encima y a usar el medio de pago electrónico, y que ante la necesidad de requerir efectivo lo podamos obtener ya no sin tener que ir a un cajero o a una red, sino que en cualquier comercio pequeña cantidad de efectivo va a ser posible que se obtenga. Entonces es una estrategia que de alguna manera va avanzando en ese cambio cultural de ir acostumbrándonos a vivir con menos efectivo encima y que eso no sea un problema, porque en definitiva tenemos múltiples alternativas para poder resolverlo en caso de que lo necesitemos. Siguiendo qué implica esta medida para el usuario, ¿verdad? Este tipo de extracción de hasta 1.719 pesos a valores más o menos de hoy, ¿tiene algún costo para el usuario? No tiene ningún costo para el usuario. Tampoco se computan dentro de las extracciones mínimas gratuitas que las instituciones tienen que ofrecer. Recordemos que en el marco de la Ley de Inclusión Financiera hay un conjunto de servicios básicos que en forma gratuita los bancos tienen que ofrecer, entre ellos un mínimo de 5 extracciones mensuales. Estas pequeñas extracciones no se computan dentro de ese mínimo. No tiene costo para el usuario, tampoco tiene costo para el comercio. O sea, es un servicio que el comercio brinda, que le permite también generar algún beneficio para el comercio en la medida que puede ser un mecanismo para reducir la cantidad de efectivo que tiene en la caja y de esa manera también mejorar las condiciones de seguridad del propio comercio. ¿A ustedes lo ven como un beneficio para el comercio? Se lo pregunto teniendo en cuenta una consulta que llega desde la audiencia. Alejandro, con su correo electrónico, plantea: soy comerciante, si adelanto dinero, ¿el banco me paga algo por cumplir su función? Bueno, eso es parte del paquete que eventualmente el comercio puede llegar a negociar con el banco. Lo que es claro es que, a diferencia de las transacciones comerciales, esto no tiene un arancel, no tiene un costo. Esa es una puntualización importante, ¿no? No funciona como una compra desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista no funciona como una compra, no tiene el costo del arancel. El comercio también, digamos, el 1 de julio sucedieron varias cosas. Estuvieron el anuncio de estas medidas, pero también hubo otras, como por ejemplo la reducción del plazo de pago. O sea que el comercio recibe el dinero al día siguiente, a las 24 horas. Desde el viernes pasado se redujo y todas las operaciones, las compras y en este caso también los retiros, el comercio los va a recibir al día siguiente en su cuenta. Lo que usted dice es que es un beneficio, en primer lugar, porque le achica el efectivo en la caja. De todos modos, es probable que ese comerciante al final del día fuera a un cajero o fuera a un banco a llevar los billetes para no tenerlos consigo. Esta es una manera de ir adelantando ese proceso, dice usted. Claro, y reducir los riesgos de seguridad que esa operativa tiene, ¿no? Y al mismo tiempo, al ofrecer un servicio adicional a sus clientes, es también un potencial llamador para que puedan realizar otro tipo de transacciones, otro tipo de ventas. Entre otras cosas por el hecho de que está condicionado a que simultáneamente haya una compra. Correcto. O sea que se obliga, entre comillas, a hacer una compra para poder hacer retiro de efectivo. Efectivamente. Decían, no es obligatorio obviamente para los comercios, sino que es voluntario, pero ¿han conversado con algunos desde el gobierno? Por ejemplo, ¿han mantenido comunicaciones con las grandes cadenas de supermercados? ¿Saben si ellos están afines a aplicar una medida de este tipo? En realidad ya, digamos, algunas de las grandes cadenas de supermercados ya habían avanzado en esta dirección, ¿no? Es decir, ya hay algunas que operan como corresponsables financieros de algunas instituciones bancarias. En el interior, algunos de los ejemplos de extracciones de efectivo que estaban vigentes están asociados a algunas cadenas de supermercados que tienen presencia sobre todo en el interior. Entonces, esto fundamentalmente está pensado no tanto en las grandes cadenas comerciales que tienen otras alternativas, porque es más fácil para ellos convertirse en un corresponsal financiero, por ejemplo, y brindar un conjunto de servicios, además de la extracción de efectivo, sino que está pensado fundamentalmente para los comercios más pequeños que le hubiera sido complejo poder ofrecer este servicio. Entonces, es voluntario. Si el comercio no lo desea, no ofrece este servicio, y al mismo tiempo tampoco significa que el comercio tenga que tener siempre en la caja dinero para poder ofrecer este servicio. Es decir, así como vamos a un cajero y eventualmente podemos encontrarnos con que el cajero no tiene saldos, bueno, también puede suceder que voy al comercio y el comercio no tiene o todo el dinero que yo requiero o directamente no me lo puede ofrecer. O sea, esa posibilidad está, o sea, no es que esto le significa al comercio la necesidad de tener que tener una caja mínima asegurada para brindar este servicio, ¿no?
Teniendo en cuenta que el interés justamente del gobierno es extenderlo sobre todo a las pequeñas localidades donde puede no haber justamente cajeros próximos, ¿se le va a dar algún tipo de facilidad extra a esos pequeños comercios? Bueno, esto nosotros lo tenemos que analizar en el marco de lo que ha sido la estrategia que hemos venido trabajando junto con la OPP y el Observatorio de Inclusión Financiera de la Universidad de la República, por el cual estamos haciendo un mapeo en todo el territorio, identificando las localidades en las cuales hay dificultades para acceder a los servicios financieros y en particular los puntos de extracción de efectivo. O sea, de alguna manera queremos, y lo estamos terminando, lo vamos a estar terminando en los próximos días, tener un diagnóstico completo de cuál es la situación. Y en particular, sí, la idea es que en las pequeñas, sobre todo en las pequeñas localidades, donde identifiquemos que están las principales dificultades, tener políticas específicas que en algunos casos pueden implicar facilitar la instalación de este tipo de operativas cuando la escala, digamos, el tamaño, la dinámica de funcionamiento puedan hacer que de lo contrario estas soluciones no se puedan instalar. Entonces, en ese sentido creo que va a ser muy útil tener ese estudio sobre cuáles son los reales problemas que tenemos, sobre todo en las localidades más pequeñas del interior más profundo, y buscar soluciones a medida. Esta es una que seguramente requiere algún tipo de complemento de los efectos de asegurarnos de que en todo el territorio estas medidas estén operativas. Tengo más consultas de los oyentes del lado de los usuarios. Alejandro quiere saber, si yo tengo una cuenta en dólares, ¿puedo retirar de esta forma, ahí en el POS, pesos? Digamos que eso depende de las características de la cuenta. Si la cuenta hoy les habilita, por ejemplo, hacer retiros en efectivo, en pesos, en un cajero, bueno, esa operativa va a poder estar asociada. Si hoy la cuenta que tienen y la tarjeta que tienen lo habilita, por ejemplo, a hacer pagos directamente en el comercio contra esa cuenta en dólares, por lo tanto, como esto es una extensión de la operativa de compra, no va a tener ninguna dificultad. O sea que ahí depende un poco cómo sea, si tiene la tarjeta asociada, si tiene la cuenta asociada a la tarjeta y si hoy por hoy puede realizar compras, bueno, en ese caso no va a tener ninguna dificultad. ¿Seguimos, Romina? Sí, en el caso del comercio, por ejemplo, esta medida, si adopta la decisión de dar el servicio, ¿tiene que tomar alguna medida de seguridad en particular? ¿Se le está pidiendo? No, porque precisamente va en la dirección de mejorar las condiciones actuales de seguridad. Esto no le requiere una caja adicional, no va a manejar un volumen de fondos mayor y eventualmente sí lo que va a hacer es permitir reducir la cantidad de efectivo que maneja. Por lo tanto, es una contribución a mejorar las condiciones de seguridad. Pero estoy pensando, por ejemplo, cuando el resguardo que se tiene a veces en la salida con efectivo de parte de la persona, ¿verdad? No. Y la cierta privacidad que normalmente existe en lo que es un cajero convencional, por ejemplo. Sí, lo que sucede es que acá estamos, esto es un mecanismo que está previsto para pequeñas extracciones de efectivo y en ese sentido, digamos, no está pensado que tenga ninguna medida, ningún requerimiento adicional en materia de seguridad para el comercio, ¿no? Y tampoco en el entorno del comercio, porque precisamente estamos pensando en que esto sea una operativa, digamos, para volúmenes de fondos muy, muy pequeños. Seguimos en diálogo con el economista Martín Valcorba, responsable en el Ministerio de Economía del programa de inclusión financiera. Muchos usuarios, por las consultas incluso que hemos recibido de los oyentes, tienen la sensación de que a nivel de los cajeros convencionales se ha avanzado muy poco todavía. ¿Por qué no aumentó significativamente la cantidad teniendo en cuenta lo que ha implicado como cambio la ley de inclusión financiera? Sí, ahí tenemos que visualizar esto en lo que es la estrategia global, ¿no? Es decir, no siempre es posible instalar un cajero automático en todos lados, ¿no? Es decir, implica un costo muy importante, no solo la instalación, sino fundamentalmente el mantenimiento del funcionamiento de ese cajero. Por lo tanto, a lo que se ha ido es ampliar los puntos de extracción de efectivo, no tanto a través de los cajeros convencionales, sino fundamentalmente a partir de lo que es la actuación de lo que hemos comentado como los corresponsales financieros. Entonces, por ejemplo... Recordemos cuáles son las funciones del corresponsal financiero, qué es lo que puede hacer. Un corresponsal financiero es un comercio que hace un acuerdo con el banco para brindarle en sus mostradores, en el mostrador del comercio, un conjunto de servicios a esa institución, que pueden ir desde la posibilidad de realizar depósitos,
realizar extracciones, pagar un crédito, realizar trámites, firmar contratos, o sea, todo lo que el banco de alguna manera realiza hoy en sus mostradores, poder extenderlo a otros comercios, con la ventaja de una mayor flexibilidad horaria, un rango horario mayor y también una presencia en el territorio mucho mayor. Entonces, lo que hemos tenido es un aumento muy significativo de las posibilidades de realizar retiros en la modalidad de un cajero, ya no con lo que comentamos recién, con un monto máximo de 1.700 pesos, digamos, directamente con retiros más importantes a través de las redes, por ejemplo, de cobros y pagos, Hábitat y Red Pagos, que están ofreciendo esos servicios de corresponsalía, y también otros comercios que se han incorporado a las redes de corresponsales. Por lo tanto, es cierto, no ha habido un crecimiento de la red de cajeros significativo, de la red de cajeros tradicionales, pero lo que hemos tenido es un aumento muy significativo de estos otras modalidades de mini cajeros o mini ATMs que funcionan en redes o en otros locales comerciales en la modalidad de estos corresponsales financieros. Entonces nosotros distinguimos estos tres canales, o sea, los cajeros tradicionales, los puntos de extracción en corresponsales financieros y ahora el cashback a nivel de los comercios, como las tres elementos que componen una estrategia global que permiten que efectivamente los puntos de extracción de efectivo hoy sean muchísimo más amplios de los que teníamos un tiempo atrás. No tanto a través de la expansión de la red de cajeros, pero sí a través de estos otros canales alternativos. Para cerrar esta parte de la entrevista, vayamos a la otra medida que hizo pública el Banco Central, una simplificación de los requisitos para el uso de la tarjeta de débito. Desde ahora, desde el 1 de julio, pasa a ser obligatorio el ingreso del PIN, la clave de seguridad, pero ya no es necesaria la solicitud del cliente de datos personales, cédula de identidad, teléfono, dirección, firma, cuando se haga una transacción no superior a 5.000 unidades indexadas, que hoy son 17.000 pesos, ¿no? 17.197. ¿Por qué se adopta esta medida? Bueno, esto tiene dos fundamentos. En primer lugar, hay una razón de seguridad. Es decir, el exigir el ingreso del PIN es una garantía para el tarjetaviente de que si pierde la tarjeta, se la roban. En la medida que el PIN, el número de identificación personal, no es conocido por la persona que se apropia de esa tarjeta, no la puede utilizar. Entonces, hay una ganancia importante en seguridad para los usuarios, que digamos, asegura que la tarjeta la usa quien está autorizado y habilitado a utilizarlo. Eso es por un lado. Por otro lado, el exigir solo el PIN y no ningún otro dato hace el proceso mucho más ágil, más sencillo, más rápido, y esto también facilita la utilización de los medios electrónicos, en particular en el caso de las transacciones de menor volumen, ¿no? de monto menor. Entonces, tiene una razón de seguridad, tiene una razón también de practicidad y simplicidad, porque además, lo hemos comentado otras veces, es un trámite meramente formal, y eso es lo que, digamos, molesta más, ¿no? Porque en definitiva nos pueden pedir la cédula, nos pueden pedir un número de teléfono, y no hay forma de verificar que lo que uno está escribiendo en el papel, en el voucher, sea correcto. Por lo tanto, es un trámite meramente formal que no agrega ningún valor, no agrega seguridad. Lo que agrega seguridad sí es la exigencia del PIN, y por lo tanto va en el camino de racionalizar el uso de estos medios de pago, facilitarlos y hacerlos más seguros también. De todas formas, los comercios tienen un plazo para adaptarse y exclusivamente ir pidiendo el PIN. Eso es importante, porque hemos recibido a partir del anuncio del Banco Central del viernes pasado un montón de consultas y quejas de que le siguen pidiendo, todos esos datos. Otros datos. Si acá hay un proceso natural de adaptación que va a llevar algún tiempo, esperemos que sea lo más rápido posible. El Banco Central estableció que los emisores de los medios de pago pueden solicitar una prórroga por razones fundadas y con un cronograma de adecuación con un plazo máximo del 31 de diciembre. Nosotros creemos que en la mayoría de los casos esto va a estar operativo ya en las próximas semanas. La forma que tiene el usuario de darse cuenta si el comercio efectuó la adecuación, la red de POS y los emisores efectuaron la adecuación tecnológica, es porque en el voucher va a tener que aparecer una leyenda que diga no se requiere el ingreso de ningún dato personal. Entonces, hoy por hoy cuando uno paga con la tarjeta, el voucher, muchas veces el papel, digamos, que se imprime, abajo dice cédula de identidad o dice teléfono o firma. Entonces, bueno, una vez que en la leyenda desaparezca esto y se aclara explícitamente de que no se ingresa ningún dato, en ese momento tenemos la certeza de que efectivamente todo el proceso de reconversión ya culminó y el comercio no nos va a poder pedir ningún dato adicional. En el caso de las tarjetas de crédito, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo obligatorio todo ese
papelito con los datos, etcétera? Sí, porque en el caso de las tarjetas de crédito no tienen asociado un PIN. Por lo menos por el momento no es la forma en que funcionan y por lo tanto en ese caso sí, no solo debería requerirse que uno ponga el número de cédula, sino que deberían pedirnos la cédula para verificar que somos los titulares de la tarjeta, ¿no? O sea, en ese caso, todavía en las tarjetas de crédito sí, esto es una modificación que aplica solo para las tarjetas de débito y los instrumentos de dinero electrónico. Pero incluso con las tarjetas de débito hay algunas de ellas que no tienen, por ejemplo, la identificación del titular, ¿verdad? De la persona. En ese caso, puede un familiar, sabiendo el PIN, digo un familiar, por ejemplo, pero sabiendo el PIN puede hacer una transacción, una compra. Ese es un punto importante. Es decir, hoy ya tenemos muchas tarjetas de débito que no tienen la identificación de la persona. En ese caso... ¿Pero se va hacia eso? ¿Deberían tenerlo...? No, digamos, eso depende de cada emisor, ¿no? Pero en ese caso, hoy ya piden el PIN. Todas estas tarjetas, que es el caso, por ejemplo, de la tarjeta del Banco República, hoy piden el PIN, porque de lo contrario no habría forma de identificar si el que tiene la tarjeta es el titular o no. Y la tarjeta, es decir, de la misma manera que uno cuando va a un cajero se la puede dar a su hijo, a su cónyuge, para que pueda hacer un retiro efectivo conociendo el PIN, bueno, la tarjeta la va a poder utilizar toda persona que conozca el PIN. Por eso es muy importante ser muy cuidadoso en el manejo del PIN y que, por ejemplo, el PIN no esté escrito en la propia tarjeta o esté pegado en un papel en la tarjeta, porque en ese caso sí, si perdemos la tarjeta, puede ser utilizada en el comercio, puede ser utilizada en un cajero y eso es una medida de seguridad muy importante que todos como usuarios tenemos que tener, ¿no? Enseguida completamos la entrevista, entre otras cosas para ocuparnos de los reclamos de los comerciantes a propósito de la comisión que cobran las tarjetas y la propuesta del diputado Jorge Gandini para que se introduzca un impuesto a los bancos por lo que los ha beneficiado, dice, este proceso de inclusión financiera. ¿Cómo viene el proceso de inclusión financiera que disponen las medidas que han entrado en vigencia ahora en el mes de julio? Las dudas de los oyentes, algún debate a nivel parlamentario. De todo esto estamos conversando con el economista Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía, responsable del programa de inclusión financiera. Sobre esta tierra. Economista Valcorba, hoy el semanario Brecha incluye un informe que titula El plástico o la vida. Y en definitiva lo que plantea es que a raíz de las medidas para eliminar el uso de efectivo en estaciones de servicio, está habiendo un corrimiento de delincuencia, un corrimiento de las rapiñas que perjudica a restaurantes y bares. Lo dispone a partir de algunos casos concretos de comerciantes de ese rubro que sienten que sobre ellos ha venido una mayor presión. Incluso uno de ellos sostiene que debería aplicarse para ese sector empresarial el mismo sistema que ahora se está impulsando en las estaciones de servicio. ¿Qué dice usted de todo esto? Bueno, la ley que facultó la implementación de medidas de restricción del uso del efectivo por razones de seguridad también, digamos, previó dos cosas. Una, que el Poder Ejecutivo pudiera establecer restricciones al uso del efectivo en determinadas actividades, que es lo que hicimos, por ejemplo, en las estaciones de servicio y lo que se va a hacer próximamente en los taxis. Y al mismo tiempo permite que los comerciantes individualmente puedan solicitar que se les permita no aceptar efectivo, porque en definitiva esto es una excepción al curso forzoso de la moneda. Hoy por hoy un comerciante por voluntad propia no puede no aceptar el efectivo, requiere una autorización y por lo tanto está previsto que todos aquellos comerciantes que consideren de que por la actividad que desarrollan, por digamos, las características de la actividad, hay riesgos importantes en materia de seguridad, bueno, está la posibilidad de que se solicite y se les autorice, claro, la excepción de... No es lo mismo, ¿no? Porque si un restaurante lo hace individualmente y los demás no, de algún modo se está colocando en desventaja, ¿no? Puede pasar que pierda clientes, justamente porque saben que allí solamente se acepta pagos electrónicos. Este es un proceso dinámico, que lo tendremos que ir evaluando y monitoreando conjuntamente con el Ministerio del Interior. No descartamos la posibilidad de extenderlo a otras actividades, pero digamos lo que también
tenemos que tener en cuenta que es un proceso que implica una restricción importante y que eso tiene que estar fundado en razones de interés público general fuerte. Y bueno, por lo tanto, las posibilidades están. Será cuestión de ir evaluando cómo evoluciona la aplicación de estas medidas a nivel, por ejemplo, de las estaciones, e ir viendo la posibilidad de que se extiendan a otros sectores en trabajo conjuntamente con los propios actores, ¿no? O sea, es un tema que puede estar abierto. Hoy no lo tenemos en la agenda específicamente el tema de los restaurantes. De todos modos aparece de inmediato el reclamo, ¿no? Porque los comerciantes tienen que pagar a los bancos, a los emisores de tarjetas, las comisiones que están pagando. Esa es una discusión que no se agota. Incluso, bueno, se dio muy fuerte con el caso de las estaciones de servicio, ¿no? Sí, y que, digamos, desde el gobierno nosotros entendemos que hemos tenido digamos, objetivos y un rumbo claro en el cual se ha venido trabajando y que ha dado resultados importantes, ¿no? Pensemos que hemos logrado que el arancel máximo de las tarjetas de débito, que estaba en un 7%, haya tenido etapas sucesivas de reducciones. Y la más reciente fue el viernes pasado. A partir del 1 de julio tuvimos una nueva reducción de los aranceles. Dice la nota que el comerciante, el responsable del restaurante que impulsa esa medida similar a la de las estaciones de servicio, ha consultado a colegas y le han dicho que lo apoyarían si en la negociación se incluía el tema de las comisiones, ya que hay negocios en los que los gastos por la comisión de las tarjetas aumentaron entre 20 y 35% en el año 2015, primer año de aplicación completa de la ley. En realidad, lo que puede haber habido es un aumento del uso y en ese sentido un pago mayor de aranceles. Pero digamos, el arancel por cada transacción lo que ha tenido es una reducción significativa, en particular en el caso de las tarjetas de débito. El otro día tuvimos una reunión con una empresa internacional vinculado al servicio de taxis que nos vino a visitar, y precisamente discutíamos y conversamos un poco cuál era la experiencia que ellos tenían, porque incorporan en su aplicación el pago a través de medios electrónicos, cuáles eran los niveles de aranceles que le cobraban en el mundo en general, ¿no? A una empresa que tiene poder de negociación. Y nos decían, por ejemplo... Claro, no está hablando de Uber, ¿no? Está hablando de una empresa internacional que se dedica al rubro taxis. Sí. ¿Qué es? Easy Taxi. Easy Taxi, ¿no? Y nos comentaba, es decir, que en el mundo en general a ellos, a partir de las negociaciones que realizan con los emisores, en tarjeta de débito, por ejemplo, dependiendo del mercado, le cobran entre un 1,5% y un 2,5%. En el mundo. Ajá. Una empresa con importante poder de negociación, en particular en muchos países. En Uruguay hoy tenemos para los pequeños comerciantes un arancel máximo con débito del 2%. Entonces, cuando uno analiza el dato de Uruguay, a partir de lo que ha sido la estrategia que hemos venido impulsando, trabajando con los actores, pero con un rumbo claro en esa dirección, creemos que la evolución y la situación no es mala. Y además con un compromiso de que el arancel de la tarjeta de débito va a seguir bajando, con un cronograma que está previsto hasta llegar al 1,5%. Paraguay, que es otro ejemplo, ha regulado por ley los aranceles. Uh-huh. Y en el caso de la tarjeta de débito lo ha fijado en 3%. Hoy en Uruguay el pequeño comercio paga un 2%. Digamos, realmente creo que hemos tenido avances muy significativos. Sin duda que se puede seguir bajando. Todo el mundo quisiera pagar menos, pero no solo los comerciantes. Digamos, cada uno de nosotros cuando va a comprar algo en un comercio seguramente quisiera pagar menos por los productos que compra. Pero los servicios tienen un costo. Brindar los servicios, nada es gratis. Y por lo tanto, además cuando se trata del funcionamiento del sistema de pagos, es fundamental que ese sistema de pagos que cada vez pasa más por los medios electrónicos funcione de manera segura, con respaldo y con la capacidad de dar respuesta a un uso creciente y que hace un uso mucho más intensivo del propio sistema, ¿no? Ahora vayamos a la otra parte de toda esta discusión. Sí, hay una parte de la discusión obviamente que tiene que ver que en la medida que se avanzó con la ley de inclusión financiera, ¿verdad?, se incrementó el negocio de los bancos. Por ejemplo, ante las medidas de ajuste fiscal que propuso el gobierno a la rendición de cuentas, el diputado Jorge Gandini ha planteado que podría eliminarse alguno de los aumentos de impuestos que está previsto para introducirse a la población y en su lugar establecer un tributo a las actividades financieras. Si le parece, vamos a escuchar lo que nos decía hace algunos días aquí en Entrevista con En Perspectiva a propósito de este tema. Pero si vamos a pensar en impuestos, bueno, pensemos en el sector financiero, en el que tanto se pensaba antes y tampoco se piensa ahora, y que con estas nuevas modalidades de transacciones económicas es el gran beneficiario. Es decir, el pasaje del gasto a través del dinero en efectivo a un gasto de dinero bancarizado le deja comisiones importantes. No solo por la comisión que cobran las tarjetas. Cualquier uruguayo sabe que si va retirando su salario del cajero
a 2, 3 mil pesos para no dar con mucha plata en el bolsillo, después del quinto movimiento el banco le cobra. Y le cobra unos cuantos pesos al fin del mes, pueden ser 500, 600 pesos de movimiento que tuvo que hacer para retirar su salario. Pero además, las tarjetas de débito, que se nos dicen que crecieron 10 veces, tienen una comisión para el banco. Hoy los bancos, salvo el Banco República, todos los privados son extranjeros y son todos los dueños de las tarjetas. Hoy el banco cobra un 2,5% por una transacción que no tiene riesgos de ninguna naturaleza, porque el cobro está asegurado en el momento inmediato. Si no hay fondos, la tarjeta no pasa, y porque no tiene costo financiero, porque es online, porque es en ese momento. Así que el banco cobra por una transacción 2,5%, que lo termina pagando el comerciante, y quizás algo de eso también lo paga el consumidor final. ¿Qué dice usted, economista Valcorba? Bueno, una primera aclaración, que las cifras sobre los aranceles están desactualizadas. Como comentaba, hoy ya los pequeños comercios pagan un 2% de arancel. Es un planteo curioso, ¿no? Porque en realidad cuando nos remontamos a lo que fue el inicio de la discusión de la ley de inclusión financiera, una de las principales críticas que se planteó desde la propia Asociación de Bancos es que este proyecto era un misil en la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, le obligaba a los bancos a brindar un conjunto de servicios en forma gratuita. Servicios que antes estaban cobrando. Y que a partir de la ley de inclusión financiera no solo se generalizaba a todo el mundo y que todo el mundo podía acceder, sino que se lo tenían que brindar en forma gratuita. Y eso es una medida muy fuerte que va precisamente en la dirección de establecer derechos para los usuarios y obligaciones para los bancos por las cuales no cobran. Entonces, el diputado Gandini tiene la sensación de que ocurre lo contrario, de que los bancos tienen oportunidades de negocios, y por eso es que está haciendo esta propuesta, ¿no? Claro, oportunidades de negocios cuando uno desarrolla mercados siempre existe. Uno podría pensar cuando se le da cuando se resuelve extender un medicamento a toda la población, no es un negocio para un laboratorio, es un beneficio para la población. En este caso, obviamente, cuando estamos generalizando el acceso a los servicios financieros, le estamos dando a los actores, no solo bancarios, sino no bancarios que están previstos por la ley, la posibilidad de desarrollar un negocio. Pero un negocio que, para que lo brinden, tiene que tener rentabilidad. Digamos, acá no hay, nadie va a hacer estas actividades si en definitiva no tiene alguna posibilidad de ganancia. Pero tengamos en cuenta que el sistema bancario está sujeto al régimen de impuestos a la ganancia que tienen todas las actividades comerciales. Pagan los mismos impuestos que paga cualquier actividad comercial en función de las ganancias que tienen. Y es más, en el caso del patrimonio, del impuesto al patrimonio, hoy los bancos pagan una tasa de impuesto al patrimonio mayor que el resto de la actividad económica. O sea que hoy ya los bancos están grabados por su patrimonio, están grabados por las ganancias que tienen. Y están obligados a brindar un conjunto de servicios gratuitos. Por allí se manejaron cifras, por ejemplo, de 120 millones de dólares, que realmente no sé de dónde salen, porque hoy, a partir de las comisiones que cobran, comisiones brutas, sin considerar ningún gasto que cobran los bancos, no llegan ni a la tercera parte de esos 120 millones de dólares y contra eso se tienen que asumir una serie de gastos y cubrir otros servicios y los costos de otros servicios que la ley le está obligando a los bancos a darle en forma gratuita a las personas. O sea, realmente nosotros creemos que es una ley que en su momento fue criticada por los bancos porque los obligaban a hacer cosas gratuitas. Y que nosotros creemos que es equilibrada en el sentido de que, por un lado, obliga a hacer ciertas cosas y da posibilidades de desarrollar negocios y de esa manera compensar los gastos que la propia ley por esos otros servicios gratuitos los está obligando. Entonces usted desde ya descarta, en nombre del Ministerio de Economía, un proyecto como este que propone el diputado Gandini. Sí, porque entre otras cosas además hay experiencias en el mundo que demuestran que impuestos a las transacciones financieras, por ejemplo, lo tiene Colombia y está tratando de sacarlo y no puede porque tiene la ventaja de que es muy fácil de recaudar, pero que genera daños muy grandes en el funcionamiento microeconómico, distorsiones muy grandes en el funcionamiento de la economía. Porque, entre otras cosas, si yo pongo un impuesto a las transacciones financieras, lo que estoy haciendo es estimulando el uso del efectivo. Y estaríamos yendo absolutamente en contra de todo lo que hemos tratado de avanzar, que es precisamente sustituir el efectivo por el uso de medios electrónicos. Porque si por usar un medio electrónico me hacen pagar un impuesto, sea que lo pague, digamos, el que sea, en definitiva los impuestos se terminan trasladando y lo termina asumiendo en última instancia el consumidor. Si me hacen pagar un costo por usar un medio electrónico, lo que me están invitando es a no usarlo y a seguir usando el efectivo, con todos los problemas que el uso del efectivo tiene para la sociedad en materia de seguridad, de informalidad y de poca eficiencia para el funcionamiento global de la economía.
En Perspectiva, da que hablar. Economista Martín Valcorba, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Reviso las preguntas de los oyentes, si quedan algunas que no fueron planteadas, se las paso y usted las contesta por escrito, ¿le parece? Como siempre, es un buen mecanismo. Ya volvemos, viene la mesa de este viernes.